Y en un paciente con síndrome mononucleósico y Paul Bunyan negativo, ¿qué quiere decir? Que no es Epstein-Barr. Vas a buscar otra causa. ¿Qué otra causa? De las muchas que hay, la segunda en frecuencia, ¿cuál es? Citomegalovirus. Citomegalovirus es la segunda causa de síndrome mononucleósico. Citomegalovirus viene a ser la segunda causa de síndrome mononucleósico. Recuerden que el Epstein-Barr permanece latente en el linfocito B y me puede también producir cánceres, ¿no? Como linfoma de Burkitt, Hodgkin, nasofaringio, incluso también se ha visto ahora con NM gástrico también, como una causa. A ver, 31 años, acude a urgencias por cuadro de 5 días de evolución de fiebre, 40 grados, acompañada de dolor abdominal, señalidos en la mañana, manchas rosadas que unen, formando exantema maculopapuloso de color salmón, que predomina en abdomen y en tórax. En la exploración física presenta hepatoesplenomegalia, bradicardia relativa. ¿Qué significa bradicardia relativa? Que cuando tienes fiebre, la frecuencia cardíaca no aumenta. También es conocido eso como disociación pulso-temperatura. La analítica destaca una leucopenia. Lesiones cutáneas desaparecieron al tercer día y la paciente mejoró con 10 días de cipro. Diagnóstico más probable: brucela, fiebre botonosa, leptospira, fiebre tifoidea, fiebre Q. Fiebre, dolor abdominal de 5 días, se suma luego lo que es un exantema, hepatoesplenomegalia. ¿A qué cuadro clínico corresponde eso? ¿Qué podrá hacer? Paciente febril, dolor abdominal, disociación pulso-temperatura y un exantema que aparece después del 5º o 6º día, aparentemente, ¿no? Un cuadro clásico de fiebre tifoidea, ¿no? La leptospirosis, los cuadros más severos suelen ser ictérico-hemorrágicos, acuérdense. Brucelosis, como complicaciones, más me suelen dar osteoarticulares, ¿no? O sea, sacroileitis, espondilitis. Vamos a ver lo que es la tifoidea. Fiebre tifoidea es un cuadro producido por Salmonella tifi y Paratifi, ¿no? ¿Es lo mismo decir salmonelosis que fiebre tifoidea? No. La salmonelosis va a ser producida por serotipos de salmonelas no tíficas. La salmonelosis es producida por salmonelas no tíficas, como salmonella enteritidis. Salmonelas no tíficas como enteritidis. Y se transmiten por contacto con animales, de animales al hombre. La salmonelosis es salmonelas no tíficas como enteritidis, salmonella enteritidis, contagiada de animales al hombre. ¿Qué animales? Aves y reptiles. Aves, puedes criar pericos, loros, ¿no? Reptiles, tortuguitas, iguanas, ¿no? O sea, de animales al hombre, salmonelosis. Y son cuadros autolimitados de gastroenterocolitis. Son cuadros autolimitados de GECA, gastroenterocolitis, salmonelosis. En cambio, la fiebre tifoidea es producida por serotipos tíficos de Salmonella tifi y Paratifi. Serotipos tíficos, Salmonella tifi y Paratifi, que se transmiten entre humanos, por fecalismo, solamente entre humanos. O sea, la tifoidea entre humanos. Y ahí, en el cuadro clínico no hay diarrea, pues, no hay diarrea. Es un cuadro que me dura aproximadamente 4 o 5 semanas. Si la salmonelosis es un cuadro autolimitado de GECA, de 3, 5 días, la tifoidea me puede durar un mes incluso. Es un cuadro sistémico, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de la tifoidea? Este es su periodo de incubación de 1 a 2 semanas. El cuadro empieza con fiebre. Fiebre, cefalea y dolor abdominal. Los 3 síntomas más frecuentes, sugestivos, van a ser fiebre, cefalea y dolor abdominal.
mientras más días pasa de fiebre, más posibilidad que sea tifoidea. Porque ese cuadro de fiebre, cefalea, dolor abdominal, es algo inespecífico, ¿no? Viene de Piura, ponte, puede ser un dengue, ¿no es cierto? Pero si, acuérdense que, por ejemplo, el dengue no dura más de una semana, ¿no? Pero si tienes más de una semana con fiebre de cefalea, o sea, más días de fiebre, mientras más días pasan de fiebre, más posibilidad que sea tifoidea. ¿Qué más encontramos? Atromialgias, diarrea no es tan frecuente, hepatoespleno. Este signo de la disociación pulso-temperatura solamente está presente en un 20% de pacientes con tifoidea, solo en 20%. Ya saben, ¿no? Es fiebre sin elevación de frecuencia cardíaca. Fiebre sin elevación de la frecuencia cardíaca. No es patognomónico ni exclusivo de tifoidea. También se ve en brucelosis, leptospira. Y es la expresión clínica de una miocarditis. Es la expresión clínica de una miocarditis. A la segunda semana, más o menos, ¿qué se puede sumar qué cosa? La rociola tifia, que es lo que te mencionaba, ¿no? Un rash color salmón en tórax y abdomen que desaparece en 48 horas. Eso se presenta solamente también en 20% de pacientes, no es en todos. Digamos que te complicas por tifoidea y te mueres por tifoidea, eso ocurre a partir de la tercera semana de enfermedad. ¿Y cuál es su complicación más frecuente de la tifoidea? La complicación más frecuente es la hemorragia intestinal. Enterorragia, hemorragia intestinal. ¿En qué zona, qué punto del intestino uno comienza a sangrar? Ilion terminal. Ilion terminal. Sangrado a nivel del ilion terminal. Porque las salmonelas, recuerden, les encanta irse a las placas de Peyer. Las placas de Peyer se inflaman, se ulceran y sangras. Pero el sangrado es en tercera semana de enfermedad. O sea, fiebre de 3 semanas, día 21 por ahí, enterorragia. La complicación solamente se da en 20% de pacientes, no todo se complica. Digamos que no te complicas, solamente ha hecho fiebre, cefalea, dolor por ahí, abdominal. A partir de la cuarta, quinta semana, la fiebre cae. Y el cuadro puede autolimitarse por sí solo, quedando algo de 5% menos como portadores crónicos. Pero te puedes curar solo, ¿no? Sensibilidad de las pruebas diagnósticas. ¿Cuál es la prueba más sensible de todas? El mielocultivo. El mielocultivo es la prueba más sensible de todas. El mielocultivo. Sensibilidad de más 90-95%. Pero sin embargo el gol estándar para el diagnóstico no es el mielocultivo, porque a todos no lo estamos punzando, ¿no? ¿El gol cuál es? Es el hemocultivo. Y el hemo se pide en la primera semana de enfermedad. Primera semana de enfermedad, hemocultivo, alcanza la mayor sensibilidad. Manejo de elección, ciprofloxacino, por 14 días. Alternativa terapéutica, sobre todo, por ejemplo, en gestantes, ceftriaxona. Alternativa terapéutica, ceftriaxona. Mira, rociola tífica, rash, segunda semana, ¿no? Esto solo en 20% y solito desaparece. Perforación tífica, ilion terminal. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Tercera semana de enfermedad. Obviamente que la perforación es quirúrgica, ¿no? Es un manejo quirúrgico. No todos se perforan, ¿eh? Pero pueden simplemente sangrar también, ¿no? Tercera semana es cuando ocurre esa complicación. A ver, 24 años, acude a consulta por dolor faríngeo, malestar, fiebre, adenopatías, faringitis, leucocitosis con linfocitosis, anticuerpos heterófilos positivos. Ya, pues, tiene faringitis, tiene fiebre, adenopatías, faringitis, adenopatía, fiebre, o sea, un síndrome mononucleósico. Tiene linfocitosis, probablemente atípicos y anticuerpos heterófilos. Suficiente para que marques qué cosa, Epstein-Barr virus, ¿no? Digamos que te ponen anticuerpos heterófilos negativos y tienes cuadro mononucleósico. ¿Cuál será tu segunda alternativa? Citomegalovirus, ¿no? Citomegalovirus. Recuerden que citomegalovirus es la segunda causa de cuadro mononucleósico.
Pero en 6 años embarazada, 7 meses, acude a consulta porque a su marido le han diagnosticado tuberculosis. Se realiza el PPD positivo. ¿PPD positivo qué significa? Que ha sido infectado por la micobacteria. Puede estar infectado, pero no enfermo. Un interno de medicina en un hospital del MINSA puede estar infectado, pero no enfermo. ¿Cómo haces esa diferenciación? Infectado, pero no enfermo. Tiene su PPD positivo, pero es asintomático y tu placa de tórax está limpia. Estás infectado, pero no enfermo. ¿Cómo se llama eso? TBC latente. Tuberculosis latente. Solo PPD positivo. Sin clínica y con una placa normal. Pero por ahí te sale PPD positivo, tienes un poco de tos y en la placa una cavernaza apical, ya esa es tuberculosis activa. O sea, TBC latente es solamente PPD positivo, infectado pero no enfermo. ¿Okay? Muchos de nosotros podemos estar así, ¿no? Esa paciente tiene PPD, está infectada, pero también está enferma, o sea, tiene TBC pulmonar activa en la placa, pues, ¿no? ¿Qué le damos? Bueno, ISO, Rifampicin, Tambutol, ¿no? El esquema que se deja, pues 2 meses de todo y 4 meses solo de Rifan y isoniazida, ¿no? El esquema es para gestantes y no gestantes, ¿ah? No hay, incluso también para niños, es el mismo esquema, solo es que se ajustan la dosis nomás. ¿Cuáles son los esquemas para tuberculosis según la norma técnica vigente? Hay esquemas para TBC sensible y para TBC resistente. ¿Cómo sabemos de arranque nosotros, que un paciente tiene TBC sensible o tiene TBC resistente? ¿Cómo sabemos de arranque eso? De una vez, ¿cómo sabemos desde un primer momento con pruebas rápidas, pruebas de sensibilidad rápida, ¿no? Genotype, GeneXpert, MODS, todo eso. O sea, de arranque hay que saber, sensible o resistente. ¿Qué nos interesa que sepan? También les interesa a ustedes saber, sobre todo TBC sensible. ¿Cómo se dividen los esquemas de TBC sensible? Sin infección por VIH, con VIH o compromiso miliar, central u osteoarticular. TBC sensible sin infección por VIH. Es el esquema que todos conocen, muy parecido al antiguo esquema 1, muy parecido. De 6 meses, 2 meses iniciales, todos los días con isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, y 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida y rifampicina. 4 meses, 3 veces por semana, isoniazida y rifampicina. ¿A quiénes se da el esquema? A pacientes sin VIH con tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Pulmonar o extrapulmonar, excepto sistema nervioso central, osteoarticular, miliar. O sea, ¿a quiénes le puedo dar, por ejemplo? Extrapulmonares como ¿cuál? Pleural, cutánea, pericárdica, gástrica, intestinal, peritoneal, hepática, que no sean las de acá. No me interesa cuántas veces hayas tenido tuberculosis. Mira, nuevos o antes manejados. Doctor, he tenido TBC 15 veces, pero sale prueba sensible, el esquema de acá. Pulmonar o extrapulmonar, sin VIH. Con VIH, mira la primera fase, es la misma, ¿no? ¿Qué cambia? Cambia la segunda fase. Acá son 7 meses y todos los días. Isoniazida, rifampicina. 7 meses, todos los días, isoniazida y rifampicina. Total 9 meses. Igual, se da para pacientes con TBC pulmonar o extrapulmonar. Pulmonar o extrapulmonar. Excepto las de acá. Sistema nervioso central, osteoarticular, miliar. Excepto las de acá. O sea, ¿a quiénes se deja? Pericárdica, pleural, intestinal, cutánea, etc. Igual, nuevos o antes manejados. Doctor, tenía un TBC 5 veces. A ver, tu MODS, genotype sensible, el esquema de acá. Entonces, las tuberculosis que están acá, sistema nervioso central, osteoarticular, miliar, reciben un esquema aparte. Un esquema de 1 año de duración. Independientemente, no interesa si tienes o no tienes infección por VIH. El esquema será de 1 año. 2 primeros meses, todos los días, isoniazida, rifampicina, piracinamida y tambutol, y
10 meses todos los días de ISO y RIFAN. Noten algo, ¿qué es lo que cambia? Solamente cambia la segunda fase. La primera fase sigue siendo la misma, cambia la segunda. Este esquema es si es que tienes esos tipos de tuberculosis, independientemente que seas o no seas paciente con VIH. Tener en cuenta eso. A ver, 25 años, adicto a drogas endovenosas, acude por cuadro de dolor torácico, hemoptisis, placa con infiltrados nodulares. Mira, siempre miden los antecedentes, drogas endovenosas, fiebre, dolor torácico, hemoptisis y nódulos pulmonares. ¿A qué corresponde? ¿Qué agente sospechas? Viridans, aureus epidermidis, corrodens, candida albicans. Puerta de entrada, vía endovenosa, nódulos pulmonares múltiples, neumonía hematógena estafilocócica, ¿no es cierto? Estafilocócica. Siempre puerta de entrada. Puede ser celulitis, puede ser un corte, puede ser una vía central infectada, artritis séptica, no sé. Antiviral indicado en citomegalovirus, ¿qué les he dicho? Ganciclovir. Ganciclovir. Los únicos herpes virus que tienen antiviral específico son los herpes 1, 2 y 3, que se deja aciclovir, y el herpes 5, que se deja ganciclovir. Los herpes 1, 2 y 3 son virus neurotropos, ¿no? El herpes 1 es el herpes que me da las úlceras orales, el herpes 2, las úlceras genitales, ¿no es cierto? Y el herpes 3 es el virus de varicela zoster, ¿no? Varicela zoster. En esos tres herpes virus 1, 2, 3 se deja aciclovir, porque se parecen mucho. El herpes 5 es el citomegalovirus. Acá se deja ganciclovir. Los demás herpes virus no tienen antiviral específico. Se deja que el cuadro pase por sí solo. Soporte. Recuerden que cualquier patología que les pregunten inducida por citomegalovirus, la respuesta siempre va para ganciclovir. Ya sea retinitis, sea colitis, sea hepatitis, lo que sea, ganciclovir. La pregunta iría, ¿cuál es el RAM que suele presentarse con ganciclovir? ¿Cuál es su RAM más común de ganciclovir? El RAM más común va a ser lo que es la neutropenia. La neutropenia es el RAM más común de ganciclovir. Neutropenia es el RAM más común de ganciclovir. Ahora, no es que a todo neutropénico le arranque y ya le cambiemos, ¿no? Hay que valorar a cada paciente. Ten en cuenta que el citomegalovirus de por sí me puede producir neutropenia, ¿no? Hay que valorar a cada paciente. Claro que en una pregunta de examen te ponen paciente con citomegalovirus, infección por citomegalovirus y neutropenia. ¿Qué es lo que darán? Obviamente ganciclovir quizá no sea tu primera línea, ¿no? Será la alternativa, que es el Foscarnet. Foscarnet. Mira, citomegalovirus tiene el periodo de latencia más largo en la célula. Hace que la célula desarrolle un núcleo muy grande, ¿no? Esa célula crece y me deja un núcleo con aspecto de ojo de búho, si se dan cuenta. Por eso crean citomegalovirus. Me puede producir cuadro mononucleosis que hemos visto. Y sobre todo infecciones en inmunosuprimidos. En inmunosuprimidos no VIH, ¿qué me produce? Neumonitis. Y en VIH, retinitis. ¿Cuál es un inmunosuprimido no VIH? Un post-trasplantado, por ejemplo, ¿no? Corticoterapia, etcétera. Neumonitis. Cambio en VIH, me produce retinitis. El manejo es con ganciclovir, ¿no? Ya lo mencionamos. Ahí están los herpes virus. Recuerden, ¿cuántos herpes virus conocen ustedes? Son 9 herpes virus. Del 1 al 8, y el noveno no es herpes 9, es herpes B, B larga. Virus herpes B, B larga. O sea, son 9 herpes virus, del 1 al 8 y el herpes B. Ese herpes B me produce una encefalitis en macacos, en monos, ¿ya? Y también se ha visto que produce cuadros parecidos en humanos. Más en monos, pero también en humanos. O sea, son 9 herpes virus. El noveno no es 9, es herpes B. El herpes 1, 2 y 3 se conocen como alfa herpes virus. Alfa herpes virus. Son virus muy parecidos, neurotropos.
Neurotropos porque la latencia de esos virus es en células nerviosas. Recuerda que los herpes, su característica era la latencia, ¿no? Infectan una célula y nunca se van, ¿no? 1, 2, 3 son neurotropos, ¿no? Ganglios nerviosos sensitivos, ganglios sensitivos nerviosos. El herpes 1 se va latente al ganglio de Gasser, del quinto par, y cuando se activa se va a nivel oral. El herpes 2 a ganglios del plexo sacro, úlceras genitales, y el herpes 3 a ganglios dorsales sobre todo. Por eso cuando se reactivan duelen bastante, porque viajan por ganglios sensitivos, fibras sensitivas. Duelen bastante los herpes. Estos herpes se manejan con aciclovir. El herpes 4, Epstein-Barr latente en las células B. Ya saben que puede producir linfomas, ¿no? Mononucleosis. Herpes 5, citomegalovirus, también tiene antiviral específico, ¿no? Se deja con aciclovir. Herpes 6 y 7 son virus de rociola o exantema súbito, sobre todo el 6, ¿no? El 6. Y el herpes 8, sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi. Herpes 8, aparte de Kaposi, ¿qué otros cánceres me puede inducir? Linfoma primario de cavidades y enfermedad de Castleman. Enfermedad de Castleman y linfoma primario de cavidades y Kaposi, ¿no? Herpes 8. Entonces les pueden preguntar ahí cuáles son los virus oncogénicos que producen cáncer, Epstein-Barr y herpes 8, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los virus con predilección por sistema nervioso? 1, 2 y 3, ¿no? Alfa herpes virus y también el herpes 9, ¿no? El herpes 9, perdón, el herpes B que les mencioné, también tiene predilección por el sistema nervioso, o sea, también se engloban los alfa herpes virus, ¿no? Tener en consideración eso. A ver. Náuseas, vómitos, seguidos por diplopia, visión borrosa, sequedad de boca, no tiene fiebre ni olor alguno, tos palpebral, pupilas atenuadas con pupilas fijas dilatadas, midriasis. ¿Qué hay que pensar? Náuseas, vómitos, diplopia, midriasis. Náuseas, vómitos, sequedad de boca, diplopia, midriasis. ¿Qué cosa? A qué corresponde el cuadro? Botulismo, salmonelosis, es una G con una diarrea, ¿no? Un cólera, una diarrea también sería igualito. No es posible una enfermedad infecciosa al no haber fiebre. No creo que en esto, ¿no? Cuadro clínico es un Guillain-Barré. Guillain-Barré va así con diplopia primero, midriasis. Los cuadros hiperagudos de intoxicación alimentaria que van con vómitos, náuseas, diplopia y una parálisis descendente, corresponden a botulismo. Botulismo. Tiene un cuadro clínico clásico, ¿no? Diplopia, disartria, es lo que se presenta, disfagia, ¿no? Diplopia, disartria, disfagia y una parálisis descendente rápidamente evolutiva. Parálisis descendente rápidamente evolutiva. Otro signo importante va a ser la midriasis. Midriasis. ¿Ya? Arrectío, o sea, parálisis descendente con midriasis, botulismo. ¿Está? Las 4 Ds. Diplopia, disfagia, disartria, parálisis descendente. Hay varios tipos de botulismo. Recuerda que la enfermedad se da por la toxina de Clostridium botulinum. Tú puedes ingerir la toxina o te puedes contaminar por el germen. O puedes también ingerir la espora del germen. Lo más común es la ingesta de la toxina botulínica, botulismo alimentario, en comidas malogradas, ¿no? Enlatados malogrados. ¿Dónde actúa la toxina? En la unión neuromuscular, a este nivel. ¿Qué es lo que hace? Me bloquea la liberación presináptica de acetilcolina. Recuerda que a nivel presináptico se libera lo que es la ACH y actúa a nivel posináptico, ¿no? Y ocurre la contracción muscular. El botulismo me bloquea la liberación presináptica de ACH, hace que la ACH no pueda liberarse, no se libera. Si no se libera, no puede actuar a nivel posináptico y no ocurre contracción muscular. O sea, la concentración de ACH en el estado sináptico
estará acá disminuida, ¿no es cierto? Porque no se libera. Parálisis descendente con midriasis, botulismo. Como es alimentario y hay ingesta de la toxina, puede que también existan síntomas digestivos, como vómitos, distensión abdominal, por ejemplo, y luego el cuadro neurológico. El cuadro es hiperagudo, ¿eh? O sea, evoluciona en horas. Recuerden que el botulismo pertenece a los llamados síndromes miasténicos o miasteniformes. Vamos a verlos el día de mañana también. Son enfermedades de la unión neuromuscular, donde está también la miastenia Elton-Lambert. Les recuerdo nomás que la miastenia es la única de fisiopatología postsináptica. O sea, en la miastenia se libera bien lo que es la acetilcolina, pero no puede actuar a nivel postsináptico, porque hay anticuerpos contra el receptor postsináptico de acetilcolina. Hay anticuerpos contra el receptor postsináptico de acetilcolina. O sea, se libera bien, pero no puede actuar. En cambio, lo que es Elton-Lambert y botulismo van a ser presinápticos. Acá más bien no se libera lo que es la ACH. ¿Qué es esto? A ver. 7-2 años, acude a urgencias por fiebre, tos sin expectoración, disnea que ha progresado a mínimos esfuerzos, taquipnea, taquicardia, cianosis, auscultación, algunos sibilantes, tiene una gradiente alveolar arterial incrementada, laboratorio aumento de DHL, filtrado intersticial bilateral en placa de tórax, antecedente patológico de leucemia linfática crónica, leucemia con tratamiento. No lleva ningún esquema, pero es un paciente pues inmunosuprimido, ¿no? ¿Qué prueba realizaría por ser la que obtiene mayor rentabilidad, siendo menos invasiva, además por ser el pilar básico de diagnóstico de esta patología? Entonces tienen un paciente con fiebre, tos, y en la placa un infiltrado intersticial bilateral. Fiebre y tos y DHL elevada, ¿no? Un infiltrado intersticial bilateral y fiebre, una neumonía, ¿ya? Acuérdense que las neumonías hay las atípicas y las típicas. Las atípicas se caracterizan por tener un infiltrado intersticial bilateral, ¿no? Es una neumonía atípica. Pero algo muy importante en el paciente, es un paciente inmunosuprimido. Puede ser VIH, puede ser corticoterapia, tiene leucemia el paciente, inmunosuprimido. Una neumonía típica en un inmunosuprimido, ¿pensarán en micoplasma? ¿Qué otros agentes pueden plantear ante una neumonía típica en un inmunosuprimido? Hongos. Y con ese patrón radiológico intersticial bilateral, ¿a qué puede corresponder? Neumocistosis. Ahora, la neumocistosis me eleva mucho lo que es la DHL. ¿Cuál es la prueba, el gol estándar, digamos, para el diagnóstico de neumocistosis? La mejor prueba de todas, ¿cuál es? Lavado bronquioalveolar y tinción de plata metenamina, tinciones argénticas y lavado bronquioalveolar. ¿Qué es lo que te piden, no? Histopatológica, el microorganismo, condición metenamina argéntica en lavado bronquioalveolar. Te ponen tomografía, te ponen la muestra con plata, pero en esputo, histopatológica, de muestra de biopsia, gamografía, es para neumocistosis, es lavado bronquioalveolar y tinción de plata metenamina. Acuérdense que la neumonía por neumocistis, sobre todo ocurre en los pacientes con VIH, pero también se pueden dar en otros inmunosuprimidos. El cuadro clínico suele ser subagudo a crónico. Subagudo a crónico suele ser el cuadro clínico. ¿En qué consiste? Un cuadro de tos, disnea, fiebre, de evolución subaguda. Tos, disnea, fiebre de evolución subaguda. O sea, varios días de evolución. A la auscultación puede que no encuentres nada, porque la agente es intersticial. Cuando la agente es intersticial, no hay nada a la auscultación. Cuando hay un compromiso alveolar, sí encuentras crepitantes, ¿no es cierto? ¿Qué ves en la placa?
Al inicio puede ser normal y luego, como les mencioné, hay un patrón intersticial bilateral en alas de mariposa. Este agente es un hongo y ese hongo no puede cultivarse. No hay métodos de cultivo para ese hongo. ¿Qué tienes que hacer? Verlo de forma directa. En esputo, no. Tiene que ser broncofibroscopía, lavado broncoalveolar y tinción de plata metenamina. Tinción de plata metenamina. Ya está. Ahora, ¿ustedes creen que el neumólogo le va a querer hacer la broncofibro a este paciente? No, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de veces el diagnóstico se hace de forma empírica. Un contexto de un inmunosuprimido, con tos, disnea, una placa con un patrón intersticial bilateral y DHL alta. DHL más de 1000 por lo general. Suficiente. Neumocitosis. Así lo planteas. ¿Cómo se maneja? Cotrimoxazol. Cotrimoxazol. Recuerden que la causa más común de neumonía en VIH, ¿cuál es? Neumonía en VIH no es neumocistis, es neumococo, les mencioné, es la causa más común de neumonía en VIH. Otra cosa que te pongan es paciente con VIH, con tos, fiebre y una placa intersticial bilateral, ahí sí marcarás neumocistosis. Pero neumonía solamente en VIH, neumococo, ¿no? ¿Qué enfermedad no es definidora de SIDA? Ya vimos esto, ¿ah? TBC, sí, ¿no? Cualquier estadio de enfermedad. Neumocisis, también. Cáncer invasivo del cervix, también. Leptospirosis, no tiene nada que ver, ¿no? No tiene nada que ver lo que es la leptospirosis. Leptospirosis, producida por una espiroqueta. Leptospira interrogans. Una espiroqueta cuyo reservorio son animales menores, roedores sobre todo, ratas. Esa espiroqueta se localiza en los túbulos renales de los roedores, de las ratas, túbulo renal. Por eso que se excretan por orina, se botan por orina. Por eso, ¿cómo se contagia? Por contacto con orina de animal infectado. O sea, viene la rata y te orina encima. No, ¿no es cierto? La rata orina en el parque, en la chacra, en el pasto. Tú vas ahí, te echas, rozas con eso y tienes una solución de continuidad en la piel y por ahí ingresa el germen. Ingresa por la piel, por contacto con un lugar que tenga orina de rata. Formas clínicas. La más común, forma anictérica. También tenemos formas asintomáticas y luego la forma ictérica, que es la enfermedad de Weil. Hay asintomática, anictérica e ictérica. La forma ictérica es llamada enfermedad de Weil, con W. ¿Cuál es su cuadro clínico clásico? Fiebre, cefalea, mialgias, sobre todo en pantorrillas. En pantorrillas. Fiebre, cefalea, mialgias, mucho dolor. ¿Qué más? Conjuntivitis. Conjuntivitis. ¿Qué más? Disfunción orgánica. O sea, hay falla renal, falla hepática. También encuentras neumonitis hemorrágica, compromiso pulmonar. O sea, el compromiso pulmonar es importante. Es típico de leptospirosis, que por ejemplo no encuentran en fiebre amarilla, por ejemplo. No hay compromiso pulmonar, pero acá sí. Entonces, ictérico, febril hemorrágico, compromiso pulmonar, leptospira. Compromiso pulmonar. Les digo eso porque los cuadros se pueden parecer bastante, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo de enfermedad te dura la leptospirosis? Recuerda que cualquier infección se puede curar solita, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo va a estar enfermo? Más o menos 3 a 4 semanas. 3 a 4 semanas. A diferencia, por ejemplo, de fiebre amarilla, que dura una semana nomás en el cuadro. Entonces, formas asintomáticas, anictéricas y ictéricas. La forma ictérica es la enfermedad de Weil. ¿Y la forma ictérica cómo se comporta? Se comporta como un síndrome ictérico hemorrágico febril. Ictérico hemorrágico febril. Prueba diagnóstica, ¿cuál es? Test de aglutinación microscópica. Test de aglutinación microscópica. Hemaglutinación o microaglutinación. ¿Con qué se maneja? Penicilina. Penicilina. Manejo con penicilina.
Master Whale. Cuadro similar a forma anictérica, pero con ictericia y compromiso orgánico sistémico. Nunca se olviden, neumonitis hemorrágica. O sea, los cuadros clínicos se parecen bastante. Me diferencia mucho el tiempo que estás enfermo, eso me dura 3 o 4 semanas, y algunos compromisos típicos, por ejemplo, aquel pulmón. 2 meses después de un trasplante renal, ¿cuál sería el agente más probablemente implicado en una infección? Es importante el tiempo. En el primer mes de post-trasplante, las infecciones van a ser las de siempre. O sea, tu ITU por E. coli, tu neumonía por neumococo, por pseudomonas. Pero pasados los 30 días post-trasplante, ya van a aparecer oportunistas, a la cabeza cual citomegalovirus, después del mes post-trasplante. O sea, no te pueden preguntar, causa más común de neumonía en post-trasplantado. Falta algo ahí, el tiempo. Primer mes, neumococo. Después del mes ya aparece citomegalovirus. O sea, el primer mes va a ser los de siempre, ¿eh? Celulitis por gram positivos, ITU por E. coli, ¿no? Una neumonía por pseudomonas o por neumococo. Luego del mes ya aparece citomegalovirus. ¿Cuál es la placa que vas a encontrar acá? Un patrón intersticial bilateral. Un patrón intersticial bilateral. ¿Cómo se maneja? Ganciclovir, ¿no? O sea, siempre ganciclovir. Eso ya lo vimos. ¿Cuándo pertenece a los tremátodos? Los tremátodos son gusanos planos con aspecto de hoja, como esquistosomas, clonorchis y fasciola. Tenia es un céstodo. La Tenia solium y saginata son céstodos, gusanos planos largos, planos segmentados, Los gusanos planos con aspecto de hoja son los trematos, esquistosoma, clonorchis, fasciola. ¿Cuál tenemos acá nomás? Lo que es la fasciola hepática, ¿no? Ahora, tengan en cuenta algo muy interesante. Esquistosoma manzoni es común en Venezuela, ¿ya? Me produce hipertensión portal. Hipertensión portal en un paciente sin cirrosis. Hace unas semanas me vino al hospital un paciente con HDA, hemorragia sibalta. Le hacen endoscopía, varices esofágicas, grado 2, 3, bueno, hasta ahí. Pero al examinarlo, al verlo, no tenía ni un estigma hepático, nada, ni un estigma hepático, o sea, no tenía cirrosis hepática. Entonces, ¿por qué tenía varices? Tienes que pensar en otras causas de varices esofágicas, o sea, de hipertensión portal, que no sean cirrosis hepática. Tenía antecedente que venía de Venezuela, venezolano. Entonces, en Venezuela es un país donde hay muchas frecuencias de esquistosoma manzoni, muy frecuentes, y es causa frecuente de hipertensión portal. O sea, también tienen que tenerlo en cuenta. Obviamente que no se puede pasar más con el paciente, porque esos pacientes no tienen ni CIS ni nada, así que, y los anticuerpos para eso cuestan como 500 soles, así que le dimos empíricamente nomás el antiparasitario. Pero tienen que tener en cuenta eso, ahora ya como un diagnóstico diferencial. Saginata es un céstodo, un gusano largo, plano, segmentado. ¿Cuál es el hospedero definitivo de Tenia saginata? Definitivo es el que alberga al gusano adulto. El definitivo viene a ser acá el hombre. El hombre alberga al gusano adulto en el intestino. Por las heces elimina los huevos y los proglótides. Huevos y proglótides por heces. Esos huevos son consumidos por el ganado vacuno. Y el vacuno, al consumir los huevos de la tenia que el hombre botó por heces, hace el estadio de larva. Y la larva acá se llama cisticerco. Cisticerco. Lo hace en el músculo, su carne. El hombre come la carne de vacuno, come el cisticerco, y al comer el cisticerco hace el gusano adulto. Aquel que hace el estadio de larva se llama hospedero intermediario. Y aquel que hace el gusano adulto se llama hospedero definitivo. ¿No? ¿Cuál es la clínica de la teniosis por saginata? La mayoría son asintomáticos. Si para los casos de nemátodos, gusanos cilíndricos, les he dicho que se maneja con albendazol o mebendazol, en caso de los céstodos,
Los largos segmentados, ¿con qué se maneja? Praziquantel. Praziquantel es para céstodos. Fasciola. ¿Cómo se transmite la fasciolosis? ¿Cómo se contagia? Ingesta de larva metacercaria. Larva metacercaria que se encuentra en una planta acuática llamada berro. Larva metacercaria que se encuentra en una planta acuática. La larva usualmente la consume el ganado, ovino, vacuno, y accidentalmente el hombre. Ahora, ¿a dónde le gusta irse este gusano? A la fasciola. Le gusta irse la vía biliar. Miren acá, en anaranjado el hígado, en amarillo la vía biliar y en rojo vinoso las fasciolas. O sea, me obstruye la vía biliar, me da entonces una ictericia obstructiva. O sea, está en tu diferencial de ictericia obstructiva. ¿En qué pacientes? Que vengan de la sierra, área endémica, sobre todo Puno, Arequipa, Cusco, Junín, Cajamarca, pero sierra. Paciente de la sierra, campesino, por ejemplo, con ictericia obstructiva. Pero hasta ahí puede ser también pues, un cáncer de páncreas, un cálculo, ¿no? ¿Qué más? Eosinofilia. Es la parasitosis que más me da eosinofilia de todas las que hay. Está la cabeza, fasciolosis. ¿Cómo se maneja? Triclavendazol. Triclavendazol. Triclavendazol para fasciolosis. Triclavendazol. La práctica de esplenectomía predispone a todo excepto neumococo, hemófilus, estafilococco, Neisseria meningitis, babesia. Recuerda de que el vaso me defiende contra los agentes capsulados. Capsulados como neumococo, hemófilus, meningococo. Babesia microti. Es un hemoparásito que hay en Estados Unidos, parecido a la malaria. Algunos le llaman la malaria norteamericana, ¿ya? Pero de evolución benigna, que también se puede predisponer con esplenectomía. ¿Cuál será la principal causa de sepsis en un paciente esplenectomizado? O sea, el paciente no tiene vaso y está séptico. No tiene vaso por N motivos y séptico. ¿Qué agente marcarás? Neumococo, ¿ya? Principal causa de sepsis en pacientes sin vaso. Antiguamente, ¿cuál era? Hemófilus influenza tipo B. El hemófilus tipo B capsulado ya no hay por la vacuna. Pero a veces revisas bancos de preguntas del año 70, ponte que algunos revisan, te pondrían pues sepsis en pacientes sin vaso, respuesta hemófilus influenza. Pero actualmente ya no hay, pues, hemófilus tipo B, el capsulado ya no hay. El hemófilus no capsulado sí existe, ¿no? Causa más frecuente de corioretinitis en pacientes con VIH, ¿cuál es? Citomegalovirus, causa más común de ceguera en pacientes con VIH. Muy bien. El diagnóstico suele ser clínico, o sea, por fondo de ojo, o sea, lo hace el oftalmólogo. ¿Qué es lo que vas a ver? Hemorragias y exudados perivasculares. Hemorragias y exudados perivasculares, diagnóstico de citomegalovirus, tratamiento ganciclovir. RAM de ganciclovir, neutropenia. Alternativa, foscarnet, que produce falla renal e hipomagnesemia, por ejemplo. Sometido, trasplantado, inmunosupresión, tos, expectoración, purulenta, no maloliente, clínica general, sufre remisión y observación a lo largo de varias semanas, placa de tórax, infiltrados nodulares y cavitaciones. Describe filamentos, ojo, filamentos gram positivos arrosariados y ácido alcohol resistentes. Ácido alcohol resistente, TB, dices, no, a ver, está TB, cuando tengo tuberculosis. Pero recuerden que la TB no se tiñe con gran. Los micobacterias no se tiñen con gran. Quizás si te sacan esto de filamentoso gran positivo rosariado, marcas tuberculosis. Pero ¿cuáles son los agentes filamentosos? ¿Cuáles son los bacilos filamentosos?
son dos, nocardia y actinomices. Actinomices y nocardia. Actinomices israeli y nocardia brasilensis. Antiguamente llamaba asteroides. Ahora, de esos dos filamentosos, nocardia y actinomices, ¿cuál es ácido alcohol resistente? ¿Cuál también se tiñe con Sin-Nielsen? Nocardia. Actualmente ya no se llama asteroides, se llama brasilensis. Han cambiado la taxonomía. Inmunosuprimido con neumonía, mira, neumonía y cavitación, absceso pulmonar. Con BK positivo puedes poner bacilos filamentos. Arrosariado, dice, ¿no? Nocardiosis. Nocardia brasilensis, actualmente la más común. Ácido alcohol resistente, mira, bacilos arrosariados, ¿no? Arrosariados en la muestra. ¿Cuál es su cuadro clínico? Inmunosupresión. O sea, contexto, inmunosupresión. También puede ser VIH, ¿eh? Y es una enfermedad indicadora de SIDA incluso. Abscesos pulmonares, nódulos pulmonares que se abscedan, y también cerebrales. Absceso pulmonar cerebral en un paciente con VIH, nocardiosis, con BK positivo, ¿no? Bacilos filamentosos. ¿Cómo se maneja este agente? ¿Cuál es el antibiótico de elección? Cotrimoxazol. Cotrimoxazol. Mira, absceso cerebral. Les pongo esta imagen y te digo que es paciente con VIH. ¿Qué pensarás? Primero, en primer lugar, toxoplasma, ¿no? Imagen en anillo. Es la causa más común de masa cerebral, una lesión en anillo en VIH. Lo más común, le doy sulfadiazina y pirimetamina. No responde, no es toxoplasma. ¿Qué más será? Linfoma. Pero estoy seguro de eso, no, pues, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Biopsia cerebral. Recuerden que esa imagen es patognomónica de nada, ¿no es cierto? Por frecuencia quizás sea toxoplasma en VIH, pero si no es toxoplasma, puede ser linfoma, sí, pero también puede ser, por ejemplo, nocardiosis, ¿no? Ahí sí interesa lo que es la biopsia. Manejo, como les mencioné, cotrimoxazol, ¿no? Llega a su consulta con fiebre en picos, sudoración nocturna, seguimiento, esplenomegalia, osteomielitis. Fiebre en picos, sudoración, seguimiento, osteomielitis. Osteomielitis es un cuadro infeccioso, ¿no? No creo que marques linfomas, ¿no? ¿Quiénes me dan acá osteomielitis? Brucella toxo-yersinia. Brucella, ¿no? Brucella. Fiebre, sudoración, estreñimiento, osteomielitis, esplenomegalia. Ya. Es una zoonosis la brucelosis, una infección de animales que también puede afectar al hombre. ¿Qué especies de brucela van a afectar al hombre? ¿Cuál es la brucela más común? Brucella melitensis. Tenemos Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella abortus y canis. Canis de los perritos. Suis, abortus, melitensis y canis. ¿Cómo se contagia la brucelosis? ¿Qué es lo clásico? Ingesta de lácteos no pasteurizados, ¿no? Es lo clásico. Pero puede también transmitirse por manipulación de animales, o sea, contacto con secreciones de animales. O sea, no tienen que ponerte necesariamente toma leche de cabra, ¿no? O sea, te pueden también poner que trabaja en un camal, es veterinario, granjero, agricultor, algo por el estilo, pues, ¿no? ¿Cuál es su complicación más frecuente? Bueno, primero, su forma clínica más frecuente va a ser la subaguda. Es la clásica fiebre malta. La brucela subaguda es la clásica fiebre malta. ¿Cómo se caracteriza la brucelosis subaguda? La clásica fiebre malta. Una fiebre ondulante, o sea, una temperatura que sube y baja, pero nunca llega a la apirexia. Sube y baja, pero nunca llega a la apirexia, o sea, siempre febril el paciente, siempre con fiebre. Temperatura sube y baja, pero nunca llega a la apirexia, siempre febril. ¿Qué más tenemos? Artromialgias, lumbalgia, hígado vaso grande, ganglios. Fiebre ondulante, ganglios, hígado vaso grande, artromialgias, lumbalgia, ¿no? Con un antecedente epidemiológico, brucelosis.
Su complicación más frecuente, las complicaciones en general más frecuentes van a ser las osteoarticulares. Y la complicación más frecuente, en la forma clínica más frecuente, es la sacroileitis. La complicación más frecuente, en la forma clínica más frecuente, es la sacroileitis. ¿Cuál es la prueba diagnóstica más sensible? El mielocultivo. El medio de cultivo clásico es el medio de Ruiz Castañeda. Medio de Ruiz Castañeda. Tratamiento de elección. Depende cómo te pregunten esto, ¿eh? Hay un esquema que propone lo que es el MINSA. ¿Cuál es el esquema del MINSA? Y la OMS. Doxiciclina con rifampicina. Doxirifam. Vía oral, ¿no? Por 6 semanas. Pero hay un esquema de un consenso de Grecia del 2008 que me induce menos fracaso terapéutico, menos falla terapéutica, que es doxiciclina más un aminoglucósido. Doxi más aminoglucósido, estrepto o genta. Doxi más estrepto o genta. Ahora, ¿por qué el MINSA o OMS sugieren doxirifam? Porque es vía oral, ¿no? Y lo bueno que la brucela no me genera resistencia. O sea, si el esquema fracasa, lo puedo repetir nuevamente. En cambio, el otro es parenteral, ¿no? Y el aminoglucósido a veces por más de 10 días, no conviene mucho RAM, ¿no? Los pacientes afectos de leucoencefalopatía multifocal progresiva presentan déficit visuales, semianopsia, esteroide mental. Bueno, ¿cuál es el agente responsable? Virus JC, ¿no? Virus JC. ¿Qué pacientes inmunosuprimidos? Ese virus JC, ¿qué es lo que hacía? ¿Me mata a quién? Al oligodendrocito, ¿no? El virus JC, recuerden, mata al oligodendrocito, que es la célula que produce mielina a nivel central. ¿Cuál era la imagen que me daba en la resonancia? ¿Qué secuencia? T2, ¿no? Miren. Cuando el LCR es negro, es negro, es T1. Cuando el LCR es blanco, es T2, ¿no? En T2, mira, una lesión hiperintensa en T2. Y esa lesión hiperintensa, mira, no desplaza línea media. Una lesión hiperintensa que no empuja línea media, porque no es masa, es área de desmielinización. La de acá es T2, la de acá es T1, LCR negro. Y la de acá, miren, esta de acá, es como el T2, pero con sustracción del LCR, ¿no? Es secuencia FLAIR, F-L-A-I-R. T2, FLAIR, T1. El FLAIR es como el T2, pero sustraes el LCR para que resalte mejor el área de inflamación parenquimal. Entonces, en T2 y FLAIR, todo lo que brilla en el parénquima cerebral es patológico. Lesiones de desmielinización, que no empujan línea media. O sea, paciente que focaliza con lesión que no pasa línea media, puede ser linfopatía multifocal progresiva, virus JC. ¿Cuál es la más frecuente después del sarcoma de Kaposi de los cánceres asociados a VIH? Linfoma no Hodgkin, ¿no? ¿Asociado con qué virus? Epstein-Barr, ¿no? Epstein-Barr me produce neoplasias en pacientes con VIH. El cáncer más común, ya saben que es sarcoma de Kaposi, ¿no? Algo de antibióticos, ¿qué es falso? Fluoroquinolonas. Inhiben la ADN girasa, cierto, también llamada. Es topoisomerasa, ¿no? O ADN girasa. Es bactericida, presenta actividad frente a anaerobios. No, sobre todo gran negativos y gran positivos sensibles, oxacilina. Sin embargo, una fluoroquinolona sí tiene actividad frente a anaerobios. ¿Cuál es? Moxifloxacino, ¿no? Moxi puede cubrir anaerobios, pero no es para que digamos que todas pueden cubrirlo, ¿no? Hay que usar la dosis en falla renal y cipro tiene buena biodisponibilidad, ¿no? Te ponen toda una introducción, al final te preguntan, en el SIDA, ante una diarrea infecciosa persistente y con afectación biliar, diarrea en VIH con colangitis,
Cryptosporidium. Recuerda a las coccidias, ¿no? Las coccidias, isóspora, ciclóspora, Cryptosporidium. Cryptosporidium también me puede dar un cuadro de colangitis y pancreatitis. Es raro, felizmente. ¿Cómo se maneja el Cryptosporidium? No hay agente específico. El mismo target es el que lo va a eliminar.